Alabanza por la justicia de Dios. Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en los hombres, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. En esta poderosa palabra, el Señor nos está invitando a que en todo tiempo alabemos al Señor, pero sobre todo que nuestra alma sea la que sea sometida a su Espíritu Santo. Cuando el Señor nos dice, alaba, oh alma mía, Jehová, Él nos está invitando a que en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se someta a Él. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros solamente pongamos nuestra confianza, depositemos todo nuestro ser delante de Él. Que toda cosa que nosotros podamos sentir, pensar sobre este nuevo año, sobre las expectativas, sobre lo que dicen las noticias, sobre lo que dice el mundo, todo quede atrás. Y que solamente nos concentremos a someternos a la palabra de Dios. Y cuando vengan problemas, circunstancias adversas, solamente le digamos a nuestra alma, alma mía, alaba al Señor, alaba al Señor, porque dice en su palabra que son bienaventurados todos aquellos hombres, los que confían en el Señor. Así que en esta preciosa mañana, en este primer domingo de el mes de enero, nosotros como congregación, como pastores y como familia, queremos invitarle a cada uno de ustedes, amados hermanos, a que nos sometamos mucho más al Señor, a que Dios sea verdaderamente nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos y que lo representemos con honra, lo representemos con honor, le demos a Él toda nuestra vida, todo nuestro ser, sea ya irreprensible delante de su presencia. Así que en esta mañana yo quiero invitarles a que pueda olvidar, pueda poner aparte cualquier circunstancia adversa, como quizás esta. Hoy teníamos previsto estar juntos físicamente, pero así Dios lo ha querido. Así que en todo tiempo nosotros tenemos que gloriarnos en Él y someternos a su perfecta voluntad, porque es buena, es agradable y es perfecta. Lo más importante es que estemos siempre en un mismo espíritu, sintiendo una misma cosa como un pueblo. Así que, amados, sea la gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas en este nuevo año y que el Espíritu Santo de Dios sea el protagonista en nuestras vidas, que la oración no nos falte, que no nos falte la confianza, el sometimiento a su palabra y que podamos todos juntos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito en esta mañana a que adoremos al Padre Celestial, a que suelte todo lo que está a su lado, que pueda bendecir su nombre. ¿Qué tal si usted levanta sus manos ahí donde usted está? Imagínese que estamos en la congregación. Olvídese de todo lo que está a su lado y comienza a expresar la alabanza al Señor. Abra su boca en este momento y dígale al Señor cuán agradecido usted está de que Él esté en su vida, de que Él sea su Dios,
de que usted sea su hijo. Así que vamos a adorar a Dios. Levante sus manos conmigo en esta mañana. Olvídese de todo lo que está a su lado y bendigamos el nombre de Dios por siempre. Gracias, Señor Jesús. Restaurador de mi alma, tu sana Señor. Redentor de mi ayer, restaurador de los cielos. Vamos, alaba conmigo en este momento, dice, la tierra y el mar. Nosotros que estamos en la tierra nos alegramos en él. El mundo se alegra de glorificaré. Te glorificaré. Te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor. Ayer, no te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra de glorificaré. Te glorificaré, te bendeciré, Señor, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, Señor, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, Señor, te bendeciré por siempre, por siempre.
por siempre, por siempre, te bendeciré, mi amor, por siempre, por siempre, yo te bendeciré. Yo te bendeciré por siempre, por siempre. Yo te bendeciré, Señor, en todo tiempo yo te bendeciré, alabaré tu nombre, Señor. Levantaré banderas, levantaré banderas, porque tú eres Dios, porque tú eres mi Rey, Señor, a todo tiempo, yo te alabaré, yo te bendeciré, por las circunstancias, te bendeciré, por siempre, por siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Padre, Señor Jesús. Padre, iniciamos este nuevo año, Señor, con acción de gracias por tus actos con alabanza, Señor Jesús. No importa las circunstancias, estamos aquí para adorarte, Señor. Lo más importante, Espíritu de Dios, gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, tienes de lugar presencia, Dios es eterno poder, estamos aquí, creo en ti, Jesús, que no quieras ver mí. Creo en ti, Jesús, que no quieras ver mí. Se fue el sonido. Está en mute el micrófono. Quiero levantar a ti mis manos. Levántala conmigo y dígale: maravilloso Jesús, milagroso Señor, tú tienes cerca de tu presencia. Dios es eterno poder,
a los que estamos aquí. Los que van a ser cristianos conmigo. En lo que porque los pronósticos perderán. Creo en ti. Sí, Señor. En lo que precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, dígalo usted mismo, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hay unos que están. Díganle al Señor con todo su corazón. Señor, te necesito, Señor, recibe mi adoración en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, en este nuevo año, Señor, yo vuelvo a hacer pacto contigo, Señor Jesús. Señor, yo renuevo mi pacto de seguir siendo tu hija, Señor Jesús, y que tú sigas siendo mi Padre. Padre, en este nuevo año, Señor Jesús, nos comprometemos delante de tu presencia, Señor, a serte más fiel que nunca. Señora, que nuestro compromiso sea contigo. Señora, que nuestras rodillas puedan evidenciar, Señor Jesús, nuestro tiempo de alabanza, de adoración, Jesús. Padre, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor Jesús, sea renovado a la máxima expresión. Padre, que verdaderamente el varón de verdad habite en nuestras vidas. Señor, que en este nuevo año que tú nos regalas, Espíritu Santo, podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Quitamos todo impedimento de la mente, Señor Jesús, en tu nombre. No son nuestras fuerzas, sino en tu nombre, Señor. Comenzamos este nuevo año, Señor Jesús, con algunas dificultades físicas, Señor Jesús, porque no podemos estar cerca. Pero, Señor, tú eres quien lo llena todo en todo, Señor. Padre, no importa, Señor, el momento, el lugar en donde estemos. Lo importante es que estemos en tu espíritu. Señor, así como aquellos primeros cristianos que se reunían en las catacumbas, Señor Jesús, a escondidas, Señor, para alabarte. Nosotros hoy tenemos libertad para bendecirte, Señor Jesús. Así que gracias, Señor Jesús, te damos por esa libertad. Gracias, Señor Jesús. Renovamos nuestro compromiso delante de ti, oh Espíritu Santo. Padre, nos comprometemos delante de ti, Señor, no con el hombre, Señor Jesús, sino contigo, Jesús. Padre, desafiamos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a ser mejor cada día, Señor Jesús. Padre, hoy, Señor, que hemos presentado, Señor Jesús, el mes de marzo, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, como obreros que no tienen de nada que avergonzarse. Nos presentamos delante de ti como tus hijos. Así que, Señor, en este
primer domingo de este nuevo año 2021, nosotros renovamos nuestro pacto contigo, Señor Jesús. Ese nombre que una vez fue escrito en el libro de la vida, Señor Jesús, tiene tu nombre, tiene mi nombre. Así que hoy, Señor, nosotros hacemos pacto contigo nuevamente de renovar, Señor, nuestro Padre, de seguir siendo tus hijos y nuestro Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Recibe, Señor Jesús, toda la gloria. Padre, recibe toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Y nosotros como familia pastoral nos comprometemos, Señor Jesús, delante de tu presencia, a seguir dando lo mejor de nuestras vidas, Señor Jesús. A honrarte con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, Señor Jesús. Padre, a ti la gloria, Señor, a ti la honra. Permítenos honrarte, Señor, como tú quieres, no como nosotros queramos. Padre, que esta preciosa mañana, que sean llenas las casas de aquellos que nos escuchan, con la gloria de Dios, con la sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús, con las nuevas fuerzas de comprometernos, Señor, a servirte como guerreros, como valientes de Jehová, Señor Jesús, que alistas tus espadas para venir delante de tu presencia, Señor Jesús, solo a adorarte y a bendecirte. Padre, gracias por este nuevo año. En el nombre de Jesús, gracias por cada hermano de nuestra congregación, Señor Jesús. Padre, restaura, levanta a aquellos, Señor Jesús, que han tenido dificultades. Nosotros oramos en el nombre de Jesús para que ellos tengan el deseo, Señor Jesús, de volver a la casa, tengan hambre y comezón, de volver a escuchar, Señor Jesús. Padre, que aquellos que hemos sido llamados, Señor Jesús, para representarte, Señor Jesús, en la eternidad, Jesús. Nosotros podemos levantar en esta mañana manos santas por aquellos que no tienen fuerza. Padre, nosotros te damos la gloria. Ahí donde usted está, levante sus manos y le honra al Señor Jesús. Dígale gracias. Dígale gracias, Señor, porque este año va a ser un año diferente para aquellos que creen en el Señor. Así que este año es el año del Señor, el año agradable. El año agradable delante del Padre Celestial. Muchas gracias. Dile gracias a Dios donde usted está. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. A Él sea toda gloria y toda alabanza. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor, pues qué maravilloso es adorar a Dios. Y una vez más, nosotros entramos en este tiempo en donde no se nos permite por ley congregarnos en el templo, pero a través de este medio estamos congregados, aquí estamos, esforzándonos, porque sabemos que las cosas, mientras más difíciles se pongan para los hijos de Dios, las cosas difíciles son un reto para seguir hacia adelante. En los tiempos en donde inició el cristianismo, el reto de ellos era que eran perseguidos. Muchos lo expulsaban de su casa cuando se convertían. Otros se los llevaban presos, otros los mataban. Pero nada de eso impidió que el evangelio de Cristo fuera creciendo. Así que tampoco ninguna pandemia, ninguna ley, nada impedirá que Cristo sea predicado y que podamos seguir adorando su nombre. Gloria al Señor. Pues bien, mis amados, hoy vamos a, como ya decía mi esposa, tenemos el primer culto del año. Vamos a tener ahora el tiempo de la palabra del Señor para que ustedes ahora busquen en sus Biblias el libro de Romanos en el capítulo 12. En sus Biblias, ahí recibiremos la palabra del Señor
para el día de hoy. Al final terminaremos nuevamente adorando al Señor como lo hicimos ahora a principio. Romanos capítulo 12, versículos 1 hasta el 2, que nos dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Señor, gracias por la palabra que recibimos, que es palabra de vida para nosotros, que es palabra poderosa para nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Oramos para que este año que iniciamos se inicie con fe renovada, con gran gozo hacia adelante, porque nada detendrá tu obra, Señor, y nada hará que nuestra fe mengue, sino que cada día será más fortalecida, no importa las situaciones que se presenten. Así presentamos este servicio y oramos por cada uno de los hermanos los que tienen situaciones de salud, para que en este servicio, durante la palabra y durante este tiempo, puedan recibir la sanidad de sus cuerpos. En el tiempo en que estamos aquí, Señor, puedan recibir la sanidad de sus cuerpos y puedan también, cualquier situación que estén pasando, sobrepasarla en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ustedes saben que estamos en un lugar, un barrio un poco caliente. Si cualquier escándalo que ustedes oigan, pues ya ustedes saben que estamos en un lugar bendecido por Dios. Claro. Pues bien, amados, vamos a tocar en el día de hoy el tema transformados. Transformados es el tema de hoy. Y ya que iniciamos un tiempo nuevo, un año nuevo, es bueno que nosotros podamos ver la importancia de que nosotros cada día vayamos siendo transformados. Voy a definirles lo que es la palabra transformar. Transformar, ¿qué es? Es convertir una cosa en otra. Eso es transformar. Ya sea por una acción externa, algo que se haga desde fuera, o también puede uno transformarse por una motivación interna. Uno puede transformarse a uno mismo. El ejemplo de transformación, un ejemplo básico es el ejemplo de la oruga, que nosotros conocemos como el gusano, que ese gusano luego se forma una crisálida y un capullo, y desde ese capullo, lo que antes fue un gusano, quizás medio feo, que uno lo ve y hasta asco le da, no es lo mismo, por ejemplo, un gusano en la mano que una mariposa. Ya ese gusano termina siendo transformado en una mariposa. Ese es un ejemplo de transformación. Pero no solamente ese tipo de transformación se da en sentido físico, sino también en otros sentidos. Y se da en todos los ámbitos. En la materia se transforman, los seres humanos se transforman. Imagínense usted, cuando un óvulo y un esperma se unen y forman lo que se llama un cigoto. Eso es algo que ni siquiera, que para verlo hay que usar un microscópico de tan chiquito que es. Cuando se juntan el óvulo y el esperma, es muy pequeñito, eso ni se ve. Sin embargo, ese cigoto, que se llama así, se pega en las paredes del útero, que forma el embrión, y a los 9 meses, entonces aparece una criatura que sí usted la ve. Y es algo precioso, esa transformación, cómo se va dando. Pero no solamente eso, sino que eso no termina ahí. Después que ese bebé nace, entonces comienza otro proceso de transformación hasta que se convierte en adulto. Y así es la vida. Una semilla, por ejemplo, usted la toma, es algo sencillo, pequeño, que lo tiene en sus manos. Pero cuando usted la siembra, comienza un proceso de transformación y se convierte en un árbol que le da alimento, que le da sombra, donde las aves hacen nido. Y
Y así, esos son procesos de transformación, cómo las cosas se van transformando. Pero no solamente en sentido material, físico, sino que también en un sentido abstracto, también hay transformación. El amor puede transformarse, la fe puede transformarse. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que ver que estos procesos se dan. Algunos se dan de manera natural, involuntaria. Por ejemplo, la persona, que ya, un niño que nació, ya de manera involuntaria, en un proceso natural va transformándose hasta un adulto. Sin embargo, hay otros procesos que son voluntarios y es ahí donde nosotros queremos hacer esa invitación, amados hermanos. Transformados, esa transformación voluntaria que necesitamos cada uno de nosotros. Y justamente este proceso voluntario es el que más se dificulta. De manera natural todos somos transformados y vamos cambiando. Pero de manera voluntaria, ahí es donde comienza el problema. Y la palabra nos exhorta a que seamos transformados por una decisión que tomemos, por algo voluntario. Hablaremos de esa transformación voluntaria, de nuestro espíritu, de nuestra alma, ahí están las emociones, los pensamientos, la voluntad y de todo nuestro ser. Es lo que necesitamos. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en esta mañana? ¿Qué implica una transformación voluntaria? ¿Qué es lo que implica? Varias cosas. Así que vamos a iniciar con la primera. ¿Qué implica una transformación voluntaria? Lo primero implica una decisión. Implica querer. La Biblia dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad que sí? Así que implica querer. Hay muchas personas que no quieren ser transformadas, que no quieren cambiar. Y por lo tanto, para que haya cambio, es necesario que nosotros digamos, yo quiero un cambio. Para que haya transformación, es necesario que yo tome una decisión y diga, tengo que cambiar. Tengo que ser transformado. Tengo que reconocerlo. Es como el ejemplo de muchos en la Biblia. El hijo pródigo, cuando se fue y malgastó todo lo que tenía, hubo un momento donde él reconoció y tomó una decisión. Él pensó y dijo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy desperdiciando mi vida. Necesito un cambio, necesito una transformación. Y él tomó una decisión, pero reconoció que necesitaba esa transformación. Ahí entonces cuando él vuelve a su casa, fíjese que él era un hijo que lo tenía todo, y de ser alguien que lo tenía todo, hubo un proceso de transformación a alguien que lo perdió todo. Fue transformado de más a menos. Pero luego, por la decisión que tomó, fue transformado de menos a más. Porque nuevamente el Padre lo recibió, lo vistió, le puso un anillo en su mano, lo restauró totalmente. Eso para, como decíamos, para que esa transformación se dé, necesitamos esa decisión. Reconocerlo, como así lo hizo el hijo pródigo, como lo hizo, por ejemplo, Job también en un momento, donde él dijo, yo hablaba lo que no entendía, y reconoció que necesitaba un cambio, y esa decisión entonces lo llevó a que nuevamente Dios lo restaurara en su vida. Fíjense lo que dice Salmo 51:2. Aquí David habla de algo que nos motiva a nosotros, nos enseña que necesitamos tomar esa decisión. El Salmo 51:2, David dice lo siguiente, lávame más y más de mi maldad. Es una petición que está haciendo David. Límpiame de mi pecado. Está haciendo una petición a Dios, pero luego viene aquí y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Ese reconocimiento es la primera decisión nuestra. Tenemos que decir, no, necesito un cambio. Estoy mal delante de Dios. Qué bueno es que nosotros iniciemos un año reconociendo que necesitamos ser transformados. Necesitamos crecer. Y para eso hay que reconocerlo. Porque no es asunto de que otro me diga, mira, tú tienes que cambiar. No es lo mismo cuando otro me dice, tienes que cambiar, tienes que transformar tu vida, a que yo tome la decisión de que mi vida sea transformada. Así que lo primero implica una decisión. Lo segundo, que implica una transformación voluntaria, es los cambios. Cambios en todo nuestro ser. Luego de la decisión, ¿qué tiene que venir? Viene la acción. No nos podemos pasar como aquel hijo, no nos puede pasar como aquel hijo que declara la palabra de Dios, que el padre le dijo, ve, y él dijo, sí, padre, yo voy, pero luego en el camino se devolvió y no fue. Así que no solamente querer. ¿Usted cree que todo el mundo lo quiere? Es diferente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos propuesto? Bueno, este año va a ser diferente. Eso creo que lo dijimos el año pasado, ¿verdad que sí? Y cada año uno dice, bueno, no, este año va a ser, ya, ahora sí, no, olvídese que este año mi vida va a ser diferente. Una cosa es decirlo, bien, eso es lo primero, la decisión, está bien, eso está excelente, pero luego viene la acción, porque no es porque yo lo diga así por así y ya, y me siente ahí y esperar que las cosas pasen. Tiene que venir la acción. El que no siembra, no cosecha. La palabra dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Así que queremos que nuestra vida sea transformada hacia una vida gloriosa, una vida de victoria. Entonces yo tengo que sembrar lo necesario para que mi vida sea victoriosa, para que mi vida sea más de uno que es más que vencedor en el Señor. Hay que sembrar. ¿Y qué implica este sembrar? Implica que hay que sustituir algunas cosas en mi vida y hay que agregar otras. De eso se trata. Yo quito algunas y pongo otras. Señores, hay cosas que no se las podemos pedir a Dios. Usted no puede decir a Dios, Señor, que quítame de ser egoísta. Eso no lo quita Dios. Eso lo quita usted. No le puede decir a Dios, quítame ese vanidoso. No, hay muchas cosas que le podemos pedir a Dios la ayuda y la fortaleza para lograrlo, pero la decisión es de nosotros y la acción tiene que ser de nosotros. Fíjese lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Está hablando de esas cosas viejas, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está diciendo Pablo? Y Pablo está haciendo una oración a Dios. Señor, quítame el viejo hombre. ¿Está acaso Pablo orando? ¿Hay alguna oración en la Biblia donde diga, Señor, mata al viejo hombre, desaparécelo? Esa oración usted no la va a encontrar en la Biblia. Jamás. Porque eso requiere de una decisión primero de nosotros y luego un plan de acción para hacer eso. Por eso Pablo dijo, de la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. Ese viejo hombre está lleno de vicios, muchas cosas feas. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso de cambio es de quitar algunas cosas y de agregar otras. Pablo dice, despojaos del viejo hombre, pero luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está Efesios 4, de 22 al 24. Primero dice, despojaos del viejo hombre. Luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cómo tú piensas, eso tiene que ser cambiado. Cómo yo estoy actuando, tiene que ser cambiado. Y una de las cosas que yo les invito, amados hermanos, a que tengamos pendiente en este nuevo año y siempre, es que
nunca piense que usted está totalmente bien. Cuestione sus actitudes, su pensamiento. Si alguien te corrige algo, no comience de una vez a reprender y no, aunque sea un impío el que te corrija, escucha, porque a lo mejor es Dios que te está hablando a través de ese impío. Dios habla, mire, hasta a través del mismo Satanás te habla Dios. Dios es experto en hablar, en guiarnos. Dios, hasta las piedras hablan. Pero por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No ser, claro, nosotros no tenemos que llevarnos del consejo de malo, dice la Biblia, no tenemos que llevarnos de ese consejo de malo ni del camino de los impíos. Pero escuche las otras voces, escuche las correcciones para que ese cambio pueda venir. Y mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Él primero dice, despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego, a partir del versículo 25 hasta el 32, mire la cantidad de consejos que da Pablo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Está diciendo, deja de engañar, comienza a caminar en lo que es correcto. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, controla tu ira. Puedes enojarte, pero trabaja con eso. Dice, no deis lugar al diablo. Ah, ¿un cristiano no puede dar lugar al diablo? Sí, claro que sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí, claro que somos hijos de Dios. Pero acuérdese que nosotros estamos en una relación voluntaria con Dios, no obligatoria. Es una relación abierta. Es un matrimonio. Y en ese matrimonio tiene que existir el amor. Yo tengo que venir al Señor porque le amo abiertamente, no obligatoriamente. Pero ¿qué pasa? En una relación matrimonial puede existir la infidelidad. Entonces nosotros muchas veces le somos infieles a Dios porque le damos lugar al diablo. Estamos escuchando la voz de Dios, perfecto, pero de repente por ahí, por otro lado, escuchamos la voz de Satanás. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Que Eva escuchó la voz de Satanás. Eva le dio lugar al diablo. Al darle lugar al diablo, ahí entonces se le olvidó lo que Dios le había dicho. Como que se le borró y se dejó engatusar, embaucar por lo de Satanás. Así nosotros podríamos dejarnos embaucar. Si nosotros queremos transformación, hay cosas que tenemos que empezar a ponerlas claras. No des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Que robaba, no robe más. Trabaje. No sea vago. Trabaje. Hay mucha gente que quisiera sacarse el loto para no dar un golpe. ¿Entiendes? O hay gente que quisiera que le consiguieran un trabajo que fuera de medio turno. Sentado en una oficina. Que le permitan coger la llamada que quiera, salir cuando quiera. Que le permitan que si no quiere ir no va. Y entonces, aparte de eso, que le paguen un buen sueldo, enorme sueldo para vivir como un pachá. Señores, eso no es así. O hay gente que hicieron los mejores puestos, pero no estudian, no van a la universidad, no se preparan, no se especializan, pero quisieran que le dieran los mejores puestos. No, eso no es así. Dice el Señor, trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno. Lo bueno, no lo malo. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, yo le estoy dando solamente algunos consejos de lo que es despojar el viejo hombre y de lo que es renovarse en el espíritu de la mente y vestirse del nuevo hombre. Esos son algunos consejos. La palabra de Dios está llena de esos consejos. Pero ahí está el apóstol hablando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y palabras corrompidas no solamente son esas malas palabras vulgares que se oyen por ahí. Hay palabras que no son de esas vulgares, pero que también son corrompidas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuándo son corrompidas? Cuando no edifican. Hay palabras que no edifican. Aquí mismo lo dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia
Oye, no gracias, sino dar gracia a los oyentes, o sea, impartir la gracia del Señor a los que oyen. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Usted sabe cómo se contrita al Espíritu Santo, cómo se entristece al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros, en vez de escucharlo a Él, escuchamos la voz, damos lugar al diablo, escuchamos otras voces y no vivimos por la guía del Espíritu, sino que usted vive por su propia guía, por sus propios pensamientos. Usted está haciendo ¿qué? Está contristando al Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y un cristiano puede hacer eso. Oiga, que sí que amargura, sí, enojo, sí, gritería, todo eso puede pasar. Porque eso es parte de la vieja naturaleza. Y por eso justamente que nos está diciendo que despojemos esa vieja naturaleza. Despoja. Hay que hacer un trabajo. Dijimos, queremos ser transformados. Ok, primeramente es la decisión. Luego viene ¿qué? La acción. Tenemos que trabajar con esto. Toda amargura, toda gritería, todo enojo. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese, eso solamente son algunas cositas. Ya más en toda la palabra, principalmente en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar muchos otros consejos que son importantes. Estamos hablando de que de cómo ocurren los cambios, qué implica la transformación. Implica una decisión e implica cambios internos y externos, cambios de actitudes, implica acción, eso implica una transformación. ¿Y qué otro punto importante también de una transformación tenemos que ver? Y es que una transformación se da en dos dimensiones. La transformación tiene dos dimensiones. La primera es instantánea. Y esta se produce desde que usted cree de todo corazón en el Señor. Desde que usted recibe a Cristo, se produce esa transformación instantánea. Como dice, por ejemplo, Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? Desde que se oyó el evangelio y se creyó, inmediatamente fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que nosotros desde que creímos somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Eso es instantáneo. Eso es una transformación instantánea. Desde que yo creí en Jesucristo, pasé de muerte a vida. Desde que me convertí a Cristo, mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Eso es una transformación, eso es un proceso instantáneo. Ahora, viene también una parte que es una dimensión que es progresiva. Hay una parte que tiene que ver con el estatus de lo que somos en el Señor. Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de Dios. Hay cosas que instantáneamente cambian, pero hay otras que son progresivas. Vamos a ver entonces, en cuanto a las que son progresivas. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, no significa que tenemos unidad, sino que hay un proceso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es progresivo. Esa transformación para hasta llegar a ese nivel de perfección
va siendo progresivo. Pero para eso, como decíamos, hay que tomar la decisión. Y hay que dejarse guiar. Hay que dejarse pastorear. Amados, muchas personas están como los cabritos. Los cabritos no se someten. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, se dejan guiar, se dejan llevar. Pero muchas congregaciones lamentablemente están llenas de cabritos que no se dejan pastorear, que viven saltando para aquí y para allá. Le voy a hacer algunas preguntas. Una preguntita le voy a hacer nada más, no para que usted me conteste, no me la tiene que contestar. ¿Usted busca consejos cuando necesita ayuda? ¿Usted se acerca a sus pastores, a sus líderes, para buscar un consejo? Mire, necesito un consejo por esta y esta situación. ¿Alguna ocasión usted, por ejemplo, le pregunta a su pastor, mire, pienso hacer algo, pastor, ¿qué usted piensa de esto? Tengo tal problema, pastor, o alguno de los líderes ancianos. Yo necesito hablar con alguien porque necesito un consejo y necesito que me ayuden. ¿Me puede usted ayudar? ¿Me puede guiar? Cuando usted está cargado, ¿con quién se desahoga usted? ¿Busca usted a alguien con quien hablar y expresar, como dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados? ¿Hacemos nosotros eso? Con alguna gente hablamos nosotros de nuestro matrimonio, de cómo están nuestros hijos, de la familia, de los problemas que estamos pasando. Con alguien hablamos nosotros, señores. Le digo una cosa, lamentablemente como hijos de Dios, a veces los cristianos son los que menos buscan consejo y ayuda y guía. El pastorado, por eso dice aquí que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos. Pero eso no va solamente con el culto, eso no es en el culto. Usted piensa que la manera de perfeccionar a los santos es solamente en el culto, que ya ir y escuchar un mensaje y ya, y se acabó. No, hay otras vías personales. Pero nosotros nos acostumbramos solamente a eso, a recibir un mensaje un domingo y después de ahí nos desconectamos de la familia de la fe, nos desconectamos de nuestros pastores, de nuestros líderes y nos hundimos con nuestros problemas. Y que se hunde el barco, pero no buscamos ayuda, para que nadie sepa que yo tengo problemas. Y si usted tiene problemas, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Porque dígame usted, problemas tenemos todos. Con alguien hay que hablar. Porque la manera de nosotros ser transformados es que también nos dejemos ayudar de otros. Pero no nos dejamos ayudar, no buscamos ayuda, nos hundimos. Y después que se hunde el barco y la gente dice, ¿y qué fue lo que pasó? Pues yo no sabía que ese hermano estaba tan mal. O yo no sabía que esa hermana estaba tan mal. Mira cómo se hundió su vida y yo no sabía nada, nadie sabía nada. No se lo dijo a nadie, no comentó con nadie, no buscó ayuda de nadie. Amados, hay una transformación progresiva y esta transformación progresiva tiene que ver con la ayuda mutua, con la edificación mutua. Y para eso necesitamos dejarnos pastorear. Qué bueno sería que uno de vez en cuando como pastor escuche, pastor, necesito hablar con usted. No para decir, bueno, que hay un problema, que hay un chisme, no. Simplemente para decir, pastor, necesito que usted me dé un consejo, porque en esto estoy mal, en esto está pasando aquí. Y eso es maravilloso. Necesito su ayuda en esto, o necesito hablar con la pastora, o se acercó a uno de los diáconos, de los líderes. Hermano, mire, yo necesito un consejo en esta parte. La palabra misma nos habla, Salomón habla sobre el consejo, de la importancia del consejo, de dejarnos llevar. Empecemos un año diferente. Jesús viene a buscar una iglesia sin manchas. Pero para esto, esa iglesia necesita ser transformada. Transformada. Necesitamos esa ayuda. La palabra dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor.
Ay, ¿cómo se va a guardar en la iglesia el espíritu? ¿Cómo nosotros vamos a guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor? Cuando nosotros nos dejamos o voluntariamente entramos en un proceso de transformación en el Señor. Necesitamos ser transformados. Ahora, ¿cómo nosotros somos transformados? ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, volvemos otra vez a la lectura inicial. Pablo da un consejo y dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No conformarse a este siglo, está diciendo eso. No te lleves necesariamente de las cosas del mundo, de los consejos, de la dirección, de los principios, de los valores, de la sabiduría que hay en el mundo. No te conformes con eso. Hay cosas que tú puedes aprender del mundo muy buenas, del mundo secular. Por ejemplo, yo soy psicólogo y terapeuta y aprendí eso en una universidad. Eso está muy bien. Pero dice la Biblia, no te conformes con eso. No, hay que renovar. Transformado, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí es donde está el punto. Para empezar a ser transformado, ¿por dónde se tiene que empezar? Por el entendimiento. Y quiero que por favor no confundamos entendimiento con conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene nada de entendimiento. Hay gente que te puede conocer, que conozco a gente así. Yo conozco, o sea, conozco no, o escuché un político que ya murió, que te hablaba de la Biblia mejor que cualquier pastor que conocía la Biblia. Pero una cosa es conocimiento y otra cosa es entendimiento. Que yo conozca lo que dice Juan 3:16 no significa que yo entienda lo que dice Juan 3:16. Que yo conozca Salmo 23 no significa que yo entienda lo que dice el Salmo 23 o el Salmo 91, que lo conocen muchísima gente. La pregunta es, ¿lo entiendes? Ahí es donde está todo. Necesitamos ser transformados. Para eso necesitamos entendimiento. ¿Y qué es entendimiento? Entendimiento es luz, es revelación. Mire el ejemplo. El apóstol Pablo, su entendimiento era, a principio, que esa gente que estaban hablando de Jesucristo, había que eliminarlo, había que matarlo. Ese era su entendimiento, ¿verdad que sí? Eso era lo que él entendía. Y todo lo que él hacía, lo hacía en base a ese entendimiento de que esos cristianos, esa gente hay que matarlo. Eso que está hablando de Jesucristo, eso hay que matarlo a todos. Esa gente está blasfemando. Eso era lo que él entendía. Pero ¿qué tuvo que venir? Tuvo que venir Cristo y revelársele. ¿Qué dijo Cristo cuando llegó hasta él? Yo soy aquel a quien tú persigues. Dura cosa te es pelear contra el aguijón. Cuando Cristo se les reveló, entonces Pablo entendió. ¿Se da cuenta, por ejemplo, qué es lo que dijo Job? Cuando dijo, yo hablaba lo que no entendía. O sea, para él estaba perfecto delante de Dios. Para él, para Job, él no merecía esa prueba. Eso era su entendimiento en ese momento. Pero después, cuando habló con Dios y Dios como que le dio iluminación y le abrió los ojos, entonces dijo, wow, yo hablaba cosas que no entendía y cosas muy profundas para mí. Y por eso dijo, ahora yo me arrepiento de verdad. Ahí entonces empezó la transformación de Job. ¿Cuándo empezó la transformación de Pablo? Cuando Pablo entendió que aquel a quien él perseguía era aquel a quien él necesitaba. ¿Y qué debemos nosotros hacer en este sentido?
Porque nosotros podríamos estar sinceramente equivocados. Nosotros podríamos pensar que estamos bien delante de Dios y estar muy mal. Estar muy mal. Necesitamos entonces entendimiento. Y el entendimiento se logra, amados hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y cuando la palabra de Dios es abundante en nosotros, es común en nosotros. Yo les he puesto el ejemplo de aquella gente que van a la universidad, que su lenguaje cambia, de tanto que, por ejemplo, los abogados, ya cuando terminan de la universidad, te hablan en unos términos que tú te quedas con la boca abierta y te dicen, y los médicos, por ejemplo, te hablan de ¿qué? Una cefalea, ¿qué es eso? Y tú no entiendes nada de eso, porque son términos ya que los aprendieron. Entonces la palabra es necesaria para eso, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa palabra que recibimos se nos abra, se revele, se haga luz en nuestras vidas. Y esa debe ser nuestra oración cada día. ¿Cuál debe ser nuestra oración? No piense que usted tiene la razón en todo lo que hace. No se crea más santo que todo el mundo. No se crea que usted tiene más conocimiento que todo el mundo. No se crea que usted es infalible y que no puede caer. No. Presentes ante Dios como ese siervo, como dice, siervo inútil soy. Yo no sé nada, Señor. Hay que decirle, como le dijo el apóstol Pablo a aquellos de Corintios, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces se enfocan, ya yo me aprendí esto, y ya creen que la vida cristiana es no robar, no matar, ir los domingos al culto, y ya como que aprendieron eso y creen que eso es, y el entendimiento le llegó hasta ahí. Hay mucho más que entender. Hay mucho más. Y eso nos revela el Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu escudriña aún lo más profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. Así que hay que transformarse. Para ser transformado necesitamos, como dice la palabra, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entender, recibir luz. En vez de cuestionar a Dios, vamos a procurar entenderlo. En vez de cuestionar lo que está pasando, vamos a procurar entender lo que está pasando. Quien tiene a Cristo, tiene a su Espíritu Santo. Y quien tiene el Espíritu Santo es el que guía a la verdad. Nos guía a la verdad. Segunda de Corintios 3:16 dice, Pablo estaba hablando de aquel, del pueblo de Israel cuando tenías el entendimiento oscurecido por una razón, porque ellos no habían abierto su corazón a Dios. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, eso es 2 de Corintios 3:16 hasta el 18. Cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esa libertad es luz, revelación. Cuando viene esa luz, las cadenas se rompen, amados hermanos, porque ¿sabe qué nos tiene atado a nosotros? ¿Sabe cuál es la jaula de nosotros, la cárcel de nosotros? ¿Usted sabe cuál es? La ignorancia. La ignorancia es una jaula que no nos deja crecer, transformarnos en Cristo Jesús. Y cuando usted está en una jaula y piensa que el mundo es del tamaño de esa jaula, que Dios es del tamaño de esa jaula, y no se mueve de ahí, sino ya yo tengo todo, ya. No. Dice aquí el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea,
sin hipocresías, sin mentiras. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa versión se la voy a leer en la versión popular, que es más entendible para que podamos captar lo que nos dice. En 2 Corintios 3:16 dice: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que, amados, concluimos en esta parte. Necesitamos ser transformados. Para ser transformados hay que tomar una decisión. Para luego de tomar esa decisión, hay que ir a la acción. Y luego que estemos en esa acción, entonces, entender que hay dos dimensiones. Hay una instantánea. Somos salvos desde que creímos, somos salvos. Desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creímos, somos justificados, inscritos en el libro de la vida. Bien, eso es una dimensión. Pero hay otra dimensión por la que tenemos que pasar, que es un proceso que de hecho incluye las pruebas también. Las pruebas son parte de ese proceso de crecimiento. Esa dimensión es la dimensión progresiva hasta llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que dejemos de ser niños fluctuantes. Y necesitamos empezar un año transformados por el Señor. Y finalmente, ¿cómo se da todo esto? El entendimiento tiene que ser renovado. Dice el Señor: si alguno se gloría en algo, gloríese en conocerme y en entenderme. Es eso. Acuérdense que la forma de renovar el entendimiento es: yo necesito primeramente quitar todo paradigma, todo lo que yo pienso que es, soltarlo. Quitar toda esa arrogancia que yo tengo de pensar que sí, de que yo tengo la verdad, de que yo soy el que me lo sé todo. No, quite todo eso, suelte todo eso. Y dispóngase ante el Señor y diga: yo no sé nada, Señor. A lo mejor yo creo que estoy bien, pero no, Señor, aquí estoy. Ábreme los ojos de mi entendimiento. Guíame, Señor, muéstrame dónde están mis faltas. Sígueme hablando. A lo mejor tú me has hablado, Señor, a lo mejor a través de la esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, del vecino, del pastor, de la misma naturaleza. A lo mejor tú me has hablado y yo no te estoy escuchando. Yo quiero sentarme un momentito, Señor, y empezar a prestarte atención, oírte. Yo le aconsejo que cuando empiece a orar, amado hermano, usted puede hablarle al Señor, pero tómese un momento para que no diga ni media palabra, la boca cerrada, y quédese ahí escuchando al Señor. Señor, aquí estoy. Hay algo que tú quieras decirme, mostrarme, y adore, y deje que el Espíritu Santo le revele. Y en ese momento ahí el Señor te va a mostrar: mira, aquí yo veo un poquito de orgullo. Tú no te estás dando cuenta que tú tienes orgullo aquí en esta parte. Tú no te estás dando cuenta que aquí tú estás pecando en esta y esta forma. Estás hablando mentira. Estás llenándote de ira, de odio, de rencor. Eso es cuando nosotros no hablemos, sino que lo dejemos a Él hablar. Y entonces ahí, con la palabra de Él, con su palabra, a lo mejor nosotros hemos cansado de leer la palabra, pero tiene que llegar un momento donde no solamente la leamos, sino donde aquí está, la leímos, ya recibimos el conocimiento. Ahora, Señor, háblame a través de ese conocimiento. Ahora dame entendimiento. A lo mejor leí un versículo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ay, yo pues quizá lo entendí de una manera, pero no, aquí está el versículo. Ahora, Señor, yo quiero que tú me muestres a mí
¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Yo no sé al hermano lo que tú estás hablando, pero a mí, ¿qué tú me estás diciendo con este versículo? Con este mensaje de hoy, Señor, ¿qué tú me estás diciendo? Quizá a un hermano o a otro lo entendió de una manera, pero a mí, Señor, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Dónde que estoy bloqueado? ¿Dónde que estoy bloqueada? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal y no me había dado cuenta? Aquí estoy con mis oídos prestos a escucharte nada más, Señor, a escucharte nada más. Eso necesitamos nosotros hacer, amados hermanos. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios es que hay. No podemos empezar un año siendo igual que siempre. Necesitamos ser transformados para llegar a la medida de Cristo. Lo necesitamos. Necesitamos dejar que el Señor nos cambie. Bueno, yo nací en un hogar, recibí una crianza, recibí frustraciones, recibí maltratos, se formó en mí una persona, ya sea agresiva, ya sea violenta, ya sea airosa, ya sea tímida, complejada. Yo no sé qué pasó en sus hogares. En cada uno de los hogares pasó algo que te marcó grandemente. Pero cuando vienes a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es instantáneo, pero entonces viene ahora lo progresivo. Hay que empezar a despojar a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a esas frustraciones, a esas heridas, a esas mañas, a ese pecado oculto, a esa ignorancia que nos tiene en una jaula y no nos deja avanzar como hijos de Dios. Si no avanzamos como hijos de Dios, es posible que estemos en una jaula de ignorancia y necesitamos romper eso. Y tenemos que, decirle, Señor, ¿cómo es que estoy trancado? ¿Dónde es que estoy trancado, Señor, que no me he dado cuenta? ¿Dónde es que yo estoy atado? Que no, ayúdame, ábreme los ojos. Aquí estoy dispuesto a escucharte para que tú me guíes. Que así sea este año, amados hermanos. Y todos los que vienen, cada mes y cada día, deja que el Señor abra los ojos de tu corazón. Pídeselo. Pablo decía, yo oro para que el Señor dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que comprobéis, dice el Señor, para que comprobéis cuál es la abundante gracia que nosotros tenemos. Necesitamos saber eso. Que sí sea el Señor, que así haga el Señor con nosotros y que así le permitamos nosotros hacer. Amados, no sabemos hasta qué tiempo estas situaciones van a seguir, pero nosotros no podemos dejar que la palabra sea encapsulada, sea presa. Nosotros podríamos estar en la casa trancados, pero la fe nunca se debe trancar. Nosotros podríamos estar, qué sé yo, en una cuarentena por un año. Dios nos libre, pero por ponerle un ejemplo. Pero aunque el cuerpo esté en una cuarentena, nunca el espíritu está en cuarentena. Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y hay muchos que se están dejando que la cuarentena física los está metiendo en una jaula espiritual. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que entender que somos gente libre, Señor. Y desde aquí, en el patio de la casa, en el colmado, donde quiera, vamos a llevar la luz de Cristo. Donde quiera. Y donde quiera nosotros tendremos ese gozo y esa libertad y esa paz del Señor. Donde quiera que vayamos. Así que es tiempo de dejar que el Señor transforme
en nuestras vidas. Aleluya, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle. Ahí donde tú estás, medita en esta palabra que hemos recibido y permítele al Señor que trabaje con tu vida. Vamos a permitirle trabajar, vamos a pedirle a Él. No que quite ciertas cosas, porque eso nos toca a nosotros, pero sí que nos ayude, que nos abra el entendimiento. Eso sí puede hacer el Señor. Él puede abrir nuestros ojos, como abrió los ojos de aquel criado, Giesi, que no sabía que estaba rodeado de un ejército de ángeles. Él solamente veía al ejército enemigo y estaba asustado, pero Eliseo oró: Padre, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea que no estamos solos. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. En el nombre del Señor. Amén. El Dios de condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo tarde, lleno de gracia y verdad. El vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre, yo su hija. Señor, Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo tarde, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, camino en humildad, que en obediencia sufrió, por amor, camino en humildad, que en obediencia sufrió, por amor, camino en humildad, que en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero,
de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Ahí donde tú estás, dile al Espíritu Santo de Dios que tú quieres volver al principio, que quieres volver al principio de tu llamado, a recordar cuál fue el propósito por el cual Dios te llamó, Dios te engendró, Dios te puso nombre y te dice, mío eres tú. Vuelve al principio, vuelve al propósito, hijo mío, hija mía. Vuelve a creer que lo que yo te prometí, yo lo voy a cumplir. Así que en este año es una nueva oportunidad de nosotros poder honrar a nuestro Dios, de nosotros poder representar nuestro Rey y Salvador. Y la única forma con que nuestra alma y nuestro ser hallará descanso y reposo será hasta que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Así que si tu corazón, tu alma ha estado inquieta, si tu corazón no ha encontrado, aún sirviéndole al Señor, esa paz, dile al Señor en este momento que tú quieres cumplir con el propósito, porque esa ha sido la situación. Que hasta que nosotros no cumplamos con el llamado, con aquel supremo llamamiento que Cristo nos ha hecho, no hallaremos descanso, no hallaremos paz, pues no hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos ha encomendado. Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, dile al Espíritu Santo de Dios que tú quieres cumplir con ese propósito, que tú quieres hacer la voluntad de Dios, que te dé las fuerzas, porque Él te las dará. Él es nuestra fortaleza. Él dice que nosotros en su nombre haremos cosas mayores de las que Él hizo. Así que, amados hermanos, es tiempo de comenzar a obrar de acuerdo a la palabra que Dios ha dicho sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y de dejar de pensar que son simplemente palabras emocionales, que simplemente fue un pensamiento, que quizás fue alguna palabra que escuchaste por escucharla así. Pero en esta mañana Dios vuelve a recordarte que Él tiene un propósito contigo. Y hasta que ese propósito no sea cumplido en nuestras vidas, no vamos a poder fluir ni hacer de acuerdo al propósito, de acuerdo al objetivo que Dios nos creó nuestras vidas. Así que en esta mañana, que la paz de Dios, que es aquella que sobrepasa todo entendimiento, fluye en nuestras vidas. Que al despedirnos de este enlace, nosotros verdaderamente podamos experimentar la paz de Dios. Esa paz que no la da las cosas físicas, esas cosas que no la da lo que nos pueda faltar, es aquella que viene de lo alto, que surge de un corazón que reconoce y que sabe que tiene a un Padre. Aquella que reconoce, que sabe que también es hijo. Y por consiguiente que tiene una familia, que no es una familia cualquiera, es la familia de Dios. Así que como familia en esta mañana, nos unimos en oración y damos gracias. Porque el propósito, aunque tardare, Él lo va a cumplir. No es el final. Cada día es el comienzo de una nueva oportunidad para poder volver a empezar. Así que, si en algunas cosas, quizás en todas, hemos estado no haciendo lo que Dios nos llama, hoy es el día, hoy es la hora y hoy es el momento para volver a empezar.
Pero la gran diferencia será en que no será en tu fuerza. Porque si lo haces en tu fuerza y en tus emociones, entonces volverás a hacer lo mismo que hicimos quizás el año pasado. Dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a ser sometido a la exposición de la palabra, a la oración, y que todo nuestro ser reciba ese beneficio a través de la obediencia, a través del sometimiento en todo nuestro ser, para que entonces vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Señor, en tus manos estamos, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Cumple, Señor, tu propósito en nosotros. Señor, y ayúdanos a cumplir. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Padre, todo nuestro se recibe en este momento el beneficio de tu palabra, de que en ti, Señor, somos más que vencedores. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo en este día sea nuestro alimento, nuestra fortaleza, y que podamos levantarnos de nuestros asientos sabiendo que hoy hemos sido llenos, hemos comido un alimento que necesitamos para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pues gracias al Señor que nos ha permitido tener nuestro primer servicio de año, aunque haya sido así de manera virtual, pero importante que estemos unidos. Así es que un saludo a todos y pueden ahora saludarse en el nombre del Señor Jesucristo. Abran sus micrófonos.